las últimas semanas la curva de contagios de COVID-19 se ha desplomado en Bahía Blanca y afortunadamente en todo el país. Al mismo tiempo también han disminuido las internaciones en hospitales y los fallecimientos a causa del virus de la pandemia. Todo esto sucede a la vez que el gobierno avanza con aperturas, con flexibilizaciones, dejando atrás muchas de las medidas que regían para morigerar la posibilidad de contagios. Ante este escenario queríamos hablar con un especialista, así que nos comunicamos con el doctor Alejandro Curino, biólogo, investigador del CONICET, docente de la UNS, presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas. Alejandro, buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás, Juan Iguarino? Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para la audiencia de Radio Nacional y de tu programa. Bien, muy bien la verdad y afortunadamente creo que todos podemos decir que estamos un poquito mejor que otras veces que hemos hablado porque por lo general las veces que hemos conversado hablamos en los peores momentos de esta pandemia y específicamente de la segunda ola. ¿Compartís vos este optimismo que hay hoy en día, que se siente en lo que es la situación epidemiológica y hospitalaria del país? Sí, absolutamente, Juan, absolutamente. Y bueno, como vos decís, recordarás las entrevistas anteriores que hemos tenido, en la cual todo era muy... Con razón, ¿no? Porque la mayoría de las veces que hablamos después más o menos se fueron cumpliendo las cosas que decíamos, no porque uno sea adivino ni tenga poderes extrasensoriales, sino por el estudio, la observación, la comparación con otros países, etcétera. Efectivamente, es muy molesto, efectivamente, como decís, estamos en un muy buen momento, muy buen momento. Y a diferencia de otros buenos momentos que hemos tenido, como por ejemplo, ustedes recordarán a fines del año pasado, este buen momento que estamos teniendo es el mejor momento por el alto grado de vacunación que tenemos actualmente, que es probablemente el causante de este descenso. Yo quiero tirar algunos datos, una forma de decir, no es recomendable en la divulgación científica, dicen, dar demasiada cantidad de números, pero como siempre tenemos una oposición política y mediática que, por decirlo menos, molesta, parece que nunca nada les viene bien, porque durante un montón de tiempo estuvieron en contra de cualquier tipo de medida. Hicieron todo lo posible para que la situación fuera lo más grave que se pudiera, porque se opusieron a todo, hasta a la ciencia se opusieron, ¿no? Sí, tal cual. Se opusieron, que ahí es donde saltamos nosotros. Pidieron en la Cámara de Diputados que en vez de comprar vacunas se tratara con dióxido de cloro la pandemia. Claro, bueno, hemos escuchado cada barbaridad. Nosotros, muchos investigadores, más allá de nuestra posición política y nuestra posición partidaria, que muchos no lo tienen, muchos investigadores tienen una posición política pero no partidaria, o tienen una posición partidaria distinta a la del gobierno actual, pero muchos de nosotros consideramos que teníamos que salir a comunicar porque no nos preocupaba, creo que esto alguna vez te lo he dicho, nos aterraba las cosas que se decían, porque sabíamos que eso iba a tener influencias como la tuvo en mucha gente que iba a tardar en vacunarse, que iba a tardar en aceptar la vacunación y que iba a tomar estas medidas alternativas como la que vos acabás de nombrar del dióxido de cloro. No nos olvidemos que poco tiempo después de que una comunicadora, por ponerle un nombre, Canosa, tomó supuestamente dióxido de cloro en cámara, falleció un chiquito en Neuquén porque los padres le dieron dióxido de cloro. Bueno, ahora, paradójicamente, para no abundar en eso, que ya hemos hablado en otras oportunidades, paradójicamente, cuando el gobierno decide relajar los cuidados, salta a decir que no es momento y que hay que seguir con los cuidados. Se opusieron hasta que el gobierno dijo que había que relajar los cuidados, se opusieron a todo cuidado. Ahora quieren poner todos los cuidados. Y aducen que el argumento es que como al gobierno le fue mal en las PASO, entonces está relajando todo esto para que la gente se sienta contenta y lo vote. Muy tarada tendría que ser la gente para aceptar ese argumento. Entonces, pero como el argumento está, te lo ponen y te taladran el cerebro con ese argumento, con todos los medios de comunicación que tienen, yo quiero dar unos datos para que se sepa que el gobierno está relajando las medidas
justamente como vos bien decías, en base a datos, porque los datos son datos, ahí no hay fake news, no hay nada, ¿no? Cuando tenemos datos y ahí no podemos... Sí. Podemos discutir después cómo interpretamos los datos, pero los datos son datos. El dato es duro, es duro. 16 semanas consecutivas de disminución de casos. El 64% de la población total, hay que meter acá a los chicos que todavía no pudimos empezar a vacunar. Sí. El 64% de la población fue inoculada con una dosis y el 46%, esto está un poquito atrasado, debe andar en 50% ahora, el 45% está completamente vacunada con 2 dosis, es decir, estamos a un pelito en el umbral de llegar al 50% de la población con doble vacunación. A esto vos tenés que agregarle la población que se vacunó naturalmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se contagió. Exactamente, la persona que no estaba vacunada o no está vacunada o no tiene las 2 dosis pero se contagió y tiene la vacuna natural, porque en definitiva la vacunación médica, como lo hemos explicado ya en alguna entrevista que me has hecho, no es más que una copia de la vacunación natural. Sí, incluso está la gente que ha tenido COVID y luego se ha vacunado, por ejemplo, con el caso de la Sputnik, que decían que no era necesaria una segunda dosis. Exactamente, porque como que la Sputnik te hace de segunda dosis en este caso. La vacunación es la primera y hay muchos casos que se ha medido la cantidad de anticuerpos, que es solo una de las respuestas del sistema inmunológico, y en las personas que tuvieron COVID y tuvieron las 2 dosis de Sputnik, esa cantidad de anticuerpos es espeluznante, digamos. Claro. Bueno, fíjate otra cosa, la utilización de camas de terapia intensiva disminuyó en estos días a 1.440, 1.400 o 1.450 si querés. Durante el pico de la segunda ola, cuando vos me llamabas y yo estaba asustado realmente. Abril, mayo de este año, sí. Exactamente, 8.000. O sea, bajamos de 8.000 a 1.400. En la provincia de Buenos Aires, claro, porque hoy cuando yo te dije estos datos de vacunación, 50% de la población con 2 dosis, te hablé de la población total. Pero sabemos que el riesgo de internación y muerte no es pareja en todas las edades, sino que las personas mayores tienen un riesgo mucho mayor. Bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, escuchen esta cifra, más del 91% de las personas mayores de 60 años ya tienen 2 dosis. Ya recibieron la segunda dosis. Y el 98%, esto es 100, cuenta con la primera inoculación. ¿Te das cuenta? O sea, de mayores de 60, esto es lo mismo epidemiológicamente de decir, tenemos provincia de Buenos Aires, toda la población vacunada. La disminución de infecciones respecto al pico de contagio de mayo, como vos decías, la disminución, esas 17 semanas de disminución, se acercan al 95%. Una disminución de contagio del 95%. Y la ocupación de unidades de terapia intensiva bajó a un 80% desde mayo-junio. Claro, son números contundentes. Entonces, no es que el gobierno está diciendo, me fue mal en las elecciones, entonces ahora le dejo que todo el mundo ande sin barbijo, así se ponen contentos y me votan. Primero que sería subestimar la inteligencia de la población. Claro, sí, totalmente. No hace tan estúpido, nadie va a ser tan estúpido. Aparte dicen, la gente no va a cambiar el voto porque le den plata, pero sí la cambiaría, ¿no? Porque por sacarse el barbijo, no tiene ningún sentido. Claro. Otra cosa que hay que agregar es que nadie te obliga a sacarte el barbijo, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Esas son indicaciones que el gobierno va dando, porque por otro lado uno dice, hasta ahora estaba obligado a usar el barbijo en la calle. ¿Y quién te obligaba? Si vos salías sin el barbijo en la calle, nadie te decía nada. No venía la policía a decirte, señor, es obligatorio el uso del barbijo. Convengamos que hasta incluso podías abrir un comercio que no estuviera habilitado en algunas ciudades como la nuestra y tampoco te decían nada. Pues lo hemos visto en Bahía Blanca, nos hemos cansado de verlo en Bahía Blanca. Entonces lo que quiero decir también es que no hay que rasgarse las vestiduras. Si uno está preocupado y desconfía, nunca está de más la precaución. Sigue usando el barbijo, nadie le va a decir nada. Solo se saca el barbijo para cuando uno está caminando en la calle, solo, no tiene gente cerca, está al aire libre, se le incomoda, aquel que le incomoda, que le molesta,
se lo puede sacar. Yo, por ejemplo, no me lo voy a sacar, yo lo voy a seguir usando. Hemos visto, seguramente que todo el mundo ha visto películas de China y Japón. Sí, eso te iba a preguntar, claro. Ale, porque uno ve, viste, en el subte, especialmente lo que es Japón, y todos con barbijo, pese a que no haya una pandemia en el momento. ¿Sabés qué es? Es la persona que se siente engripada o tiene un cuadro en la garganta, una angina, que cree que tiene una infección respiratoria de la laringe, de la faringitis, una naringitis, cree que está con una infección y automáticamente se pone el barbijo para no contagiar al otro. Eso sería muy bueno que lo incorporemos, igual que el lavado de manos. Nadie te prohíbe que te laves la mano cada vez que volvés a tu casa. Claro. Deberíamos hacerlo eso independiente del COVID. Así que nadie tiene que preocuparse. El que quiera seguir cuidándose, que lo haga. Y en definitiva, depende de la responsabilidad de cada uno. Lo que no se puede decir de ninguna manera es que el gobierno está regulando las condiciones en base a datos. Eso no cabe ninguna duda, porque cometeríamos un error que tal vez se haya cometido, habría que analizarlo bien, a fines del año pasado. A fines del año pasado, cuando tuvimos una baja ya por noviembre, septiembre, octubre, noviembre, algunas personas serias, no Viviana Canosa, ni Nelson Castro, ni La Nata, algunos investigadores dicen que, y no solo de las biológicas, sino también de las humanidades, que hubiera sido bueno ahí aprovechar y dar 2 o 3 meses de clase y además relajar un poquito, porque obviamente uno termina recontrapodrido, déjame decirlo así, de estar encerrado y de tanto cuidado y de no poder verse. Entonces, desde el punto de vista psicológico y sociológico, es bueno, cuando hay un momento que la pandemia disminuye, relajar un poquito, para que la población no se sature, no se canse. Tal vez a fines del año pasado tendríamos que haber relajado un poquito más las cosas y tal vez hasta por ahí 1 mes o 2 de clase para que no hubiera tanto retraso en la educación de los chicos. Después, obviamente, cuando las cosas se pusieron muy feas a principios de este año, en abril, ahí no había ninguna duda que había que volver a tomar todas las medidas, como va a haber que volverlas a tomarla en caso de que volvamos a tener una situación complicada. Yo soy muy optimista, no intuitivamente optimista, sino en base a datos. ¿Por qué? Porque como científico y conocedor de la historia de la medicina, sé la cantidad de enfermedades que hemos erradicado o controlado a través de la vacunación. Y con las cifras de vacunación que te acabo de dar, está claro que estamos muy cerca de la inmunidad de rebaño, porque agregarle, como te dije, a estas cifras, la inmunidad natural de las personas que se han contagiado o que nos hemos contagiado, porque por ahí nos hemos contagiado en forma asintomática y no nos hemos dado cuenta, pero las defensas las tenés, de todas maneras las tenés. 2 peligros que quedan, 2 supuestos peligros que me hacen ser una pequeña alerta dentro de mi optimismo, es una, la variable Delta, pero ahí aparentemente hay 3 factores de por qué tarda tanto en prosperar en contagio la variable Delta en Argentina. ¿Y eso por qué es? 3 variables. Por un lado, el control del gobierno, sobre todo en la entrada de pasajeros a través de los aviones. Ese control de frontera que se hizo ha retrasado enormemente el ingreso de la Delta, permitió el aumento de vacunación y hace que no se encuentre con este ingreso de la Delta, que no se encuentre con esta tasa de vacunación que recién te decía. Pero por otro lado, aunque hace bastante que ya ha entrado, no ha producido un aumento no solo de fallecimientos, sino tampoco de contagio. Ahí hay 2 posibilidades, que la variable que nosotros tenemos, que no es la que tiene Europa, que es la Manaos. Exactamente, la Manaos y la Andina, para no usar letras del abecedario griego, la Manaos y la Andina sean muy competitivas y le compitan fuertemente a la Delta y no la dejen prosperar con tanta facilidad. Esa es otra hipótesis del mundo científico que anda comentándose fuertemente. Y por ejemplo, Alejandro, perdóname, permíteme que te interrumpa para entender mejor este segundo punto. Los lugares donde la cepa Delta ha hecho tantos estragos, ¿no tenían la Manaos o la Andina? Por ejemplo, no en Europa, no en Estados Unidos. La Manaos y la Andina son fuertes en Latinoamérica.
Y en general en Latinoamérica la Delta no nos ha afectado. En Sudamérica la Delta no nos ha afectado. Entonces por eso se piensa justamente que una de las razones puede ser esa. Claro. ¿Sí? Ahora, aunque entrara la Delta y aumentara el número de contagios, si nos comparamos con Inglaterra, si la Delta empezara ahora a aumentar el número de contagios, sí, estaríamos igual que cuando entró a Inglaterra en cantidad de vacunados. Es decir, los vacunados que tiene Argentina hoy son los mismos que tenía Inglaterra cuando ingresó la Delta. E Inglaterra tuvo un aumento del número de contagios, pero no de mortalidad. En cambio, Rusia, cuando entró la Delta a Rusia, había muy poca vacunación y ahí sí hubo un aumento de contagio y también un aumento de mortalidad. Pero el porcentaje de vacunados de Rusia era muchísimo menor que el de Inglaterra cuando entró la Delta. Y si la Delta empezara a producir ahora un aumento de contagio en Argentina, nosotros tendríamos la misma cifra de vacunación que Inglaterra. O sea que no habría, y esto me animo a decirlo con bastante seguridad, no habría un aumento de mortalidad y de internación. Sí podría haber de contagio, pero si le agregamos la variable esta de la competencia con la Manaos y la Delta, parece que tampoco va a haber un número muy fuerte de aumento de contagio. Y la otra es que a nosotros nos está agarrando, volvemos al punto anterior, con mucha más gente contagiada ya de lo que agarró en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos. Cuando la Delta entró en Inglaterra, Europa, Estados Unidos, no tenía la cantidad de gente contagiada que tuvimos nosotros. Ahí es el lado bueno de lo negativo, el medio vaso lleno del medio vaso vacío. Es decir, a nosotros nos agarra la Delta, después de la tremenda ola que tuvimos en mayo y junio, entonces nos agarra con un montón de gente contagiada que además de la vacunación ya tenemos inmunidad. Esas tres variables son hipótesis científicas, las que te estoy diciendo, hipótesis que se piensa de por qué la Delta no nos está afectando y no nos afectaría tampoco en el futuro. Ahora, entonces esa alerta no me preocupa mucho, no me preocupa. Hay otro alerta que sí me preocupa y que disminuye un poco mi optimismo, y es este. Mientras algunas naciones del mundo ya están inoculando con la tercera dosis, o están con altos porcentajes de vacunación como estamos nosotros, en el continente africano, la mayoría de los países del continente africano apenas tienen vacunado el 4% de la población. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando vos tenés tanta gente sin vacunarse, tenés muchísima gente con virus. Esos virus tienen material genético, ácido desoxirribonucleico. Ese material genético muta. En general son cambios, las mutaciones son cambios. En general los cambios son malos para el virus, pero por ahí entre 1000 cambios, 2000 cambios, 5000 cambios, por azar, surge un cambio que lo hace mejor para el virus y por lo tanto peor para nosotros. Entonces, ese continente africano, por eso esto es una pandemia, es mundial. Ese continente africano con tan poca vacunación es una oportunidad estadística, es como una especie de laboratorio que estadísticamente puede hacer que surjan variables resistentes a la vacunación. Y ahí sí estamos en problema, porque si un africano te toma un avión en Nigeria con una de estas mutaciones y viaja a Argentina y se baja en Buenos Aires, puede distribuir acá, digo Argentina porque es lo que nos preocupa, puede distribuir esa variante al resto del mundo. Por eso sería tan importante que el ser humano fuera un poco más inteligente y distribuyera las vacunas en todo el mundo al mismo tiempo, porque esa es la única solución final para todo el mundo. Sacando estas dos alertas y teniendo confianza en que nuestras autoridades sanitarias saben en esos casos cómo controlar la entrada al país de personas contagiadas con nuevas variantes, como lo han demostrado con la Delta, la verdad es que yo soy muy optimista. Esto no va a terminar de un día para el otro, no, claro. Obviamente, va a ser una cosa gradual, aunque la velocidad de disminución no ha sido constante. Si bien vamos teniendo una baja, los últimos 20 días, la velocidad de disminución fue mayor que en los periodos anteriores. Sí, un desplome total. Exactamente. Está desacelerando la disminución de contagios. Así que hay que seguirse cuidando, la pandemia no terminó, nadie te obliga a sacarte el barbijo, si querés déjatelo,
seguite lavando las manos, seguí teniendo cuidado. Las personas que todavía no se vacunaron, por favor que se vacunen, y si las autoridades sanitarias siguen teniendo el cuidado de frontera, yo digo que para este verano y el año que viene vamos a estar en una situación que si no es normal, va a estar muy cerca de serlo. Clarísimo, Alejandro, y ojalá sea así. Seguramente podemos volver a conversar dentro de unas semanas y analizando cómo sigue evolucionando esta pandemia, que la vemos de salida, afortunadamente, en nuestro país. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por estar y a disposición cuando lo crean conveniente. Un abrazo. Un fuerte abrazo.